Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase sobre teología pactual, bautista, reformada, y quiero preguntarle cuáles son esas tres palabras, las tres palabras que logran explicar el pacto de gracia desde una perspectiva bautista reformada. Yo puedo decir que el pacto de gracia primero se promete, luego se revela y finalmente se establece. Pregunta, ¿dónde se promete el pacto? ¿Dónde se promete? Génesis 3:15. ¿Cómo se revela? A través de los diferentes pactos particulares o la confesión de fe les dice pasos adicionales. ¿Y dónde se establece? En el nuevo pacto. Ahí se establece el pacto de gracia, en el nuevo pacto. La Confesión de Londres, en el capítulo 7, párrafo 2, dice: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Escuche esto: en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Un pacto de gracia. Lo que fue para Cristo obras, para nosotros fue gracia. Bien, ese punto es importante. Así que los bautistas consideraron que el pacto de gracia se reveló inmediatamente después de la caída, a través de una promesa, y que bajo ese pacto, aún en el Antiguo Testamento, era la salvación a través de la fe en Jesucristo. Bueno, fue lo que expliqué al final de la clase pasada, cómo los antiguos experimentaron salvación por gracia, por medio de la fe, mirando hacia delante. ¿Recuerda la palabra técnica? ¿Cuál era la palabra técnica para explicar ese movimiento de la fe hacia adelante? Prospectivamente. ¿Y usted? ¿Cree? Retrospectivamente. Su fe está puesta en lo que ocurrió en el pasado. La fe de ellos se ponía en lo que ocurriría en el futuro. Y ambos se encuentran en la cruz. O sea que si tú quitas la cruz, no hay salvación ni para ellos ni para nosotros. Bien, ese punto es bueno, es interesante. Así que los bautistas, al igual que los presbiterianos, refutaron el pensamiento de los socinianos. ¿Recuerdan los socinianos? ¿Qué decían los socinianos? La salvación en el antiguo pacto era por obras, por la obediencia a la ley, y que solamente por gracia a partir del nuevo pacto. Bautistas y presbiterianos no estaban de acuerdo con eso. Voy a leer el capítulo 11, párrafo 6 de la Confesión de Londres, y mire cómo los bautistas particulares dejaron en la confesión una declaración en contra de la perspectiva sociniana. Miren el párrafo 6 del capítulo 11. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Es evidente el mensaje de los bautistas particulares en contra de los socinianos del siglo XVII. Es por eso la importancia de comprender la confesión de fe en su contexto histórico, porque podemos entender las intencionalidades. Así que al declarar la uniformidad de la justificación por fe en ambos testamentos, afirmaron la unidad del pacto de gracia en ambos testamentos. Es decir, creemos como bautistas reformados que hay cierta continuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero también creemos que hay discontinuidad, y esa discontinuidad hace que el nuevo pacto sea superior al antiguo pacto en sustancia, no solamente en aspectos circunstanciales
o accidentales o de forma, sino también en aspectos de fondo. Sustancialmente, el nuevo pacto es diferente al antiguo. Voy a citar a John Spilsbury, pastor de la primera iglesia bautista calvinista. Mire lo que dice: la iglesia de Dios bajo el Antiguo Testamento y la de ahora bajo el Nuevo, por naturaleza, son una. Los creyentes del Antiguo Pacto y los creyentes del Nuevo Pacto hacen parte de un solo pueblo, no hay duda. Elegidos por Dios, llamados a la fe, unidos por el Espíritu de gracia a Cristo como el pámpano a la vid. Se creía en la continuidad. Los bautistas reformados creían en la continuidad. Dice Edward Hutchinson: es por lo tanto que en la venida del Mesías no fue una iglesia quitada y otra iglesia establecida en su lugar. Como que los creyentes del Antiguo Testamento fueron quitados y ahora vienen los creyentes del Nuevo Testamento como un pueblo diferente y son puestos. No, realmente es un mismo pueblo. Creyentes del Antiguo Pacto, creyentes del Nuevo Pacto hacen parte del mismo pueblo y ese pueblo es la iglesia. Es la iglesia. Y sigue diciendo Hutchinson: si no, la iglesia continuó siendo la misma en aquellos que eran hijos de Abraham según la fe. La iglesia cristiana no es otra iglesia, sino que es la misma que fue antes de la venida de Cristo, teniendo la misma fe y el mismo interés en el mismo pacto. Esto remarca, resalta la idea de que los bautistas particulares reformados creían que la salvación del antiguo pacto es la misma salvación del nuevo pacto, ambas por el mismo medio que es la fe. Ahora bien, los bautistas afirmaron que todos los salvos fueron salvos por el pacto de gracia. Nadie puede ser salvo por otro pacto. Nadie puede pensar que se puede salvar a través del pacto de obras. No. El pacto de obras dejó sin esperanza al hombre caído y no le ofrece un redentor ni un mediador, y el hombre caído no tiene la capacidad de obedecer sus demandas. Así que nadie cree, ningún bautista cree que los salvos son salvos por otro pacto que no sea el pacto de gracia. Es por el pacto de gracia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero escuche esto: pero no vieron una misma sustancia salvadora en los pactos tanto antiguo como nuevo. ¿Entienden el punto? Creemos que todos los hombres fueron salvados por gracia, por el pacto de gracia, pero creían que la sustancia salvadora del antiguo pacto no es la misma que la sustancia del nuevo pacto. No aceptaron la idea de que estos dos pactos fueran dos administraciones de un mismo pacto. Así que Cox dice que el antiguo pacto y el nuevo difieren en sustancia y no solo en la forma de su administración. Estamos hablando que son diferentes en esencia, en su naturaleza, en su fondo, son completamente distintos, no son iguales. Y quiero aquí sumar la opinión de John Owen al respecto. John Owen dice: aquí surge entonces una diferencia de no poca importancia, a saber, si el antiguo y el nuevo pacto son dos pactos distintos, de hecho son dos pactos distintos en cuanto a la esencia y sustancia de ellos, o son solo diferentes formas de dispensación y administración del mismo pacto. Hay que elegir una de las dos. O son diferentes en cuanto a la sustancia, o simplemente son diferentes en cuanto a su forma. Ya ustedes saben qué opinan los hermanos presbiterianos. Yo les pregunto, ¿ellos creen que el antiguo pacto y el nuevo pacto son diferentes en cuanto a la sustancia o en cuanto a la forma? En cuanto a la forma, pero dicen que la sustancia sigue siendo la misma. El capítulo 7, párrafo 5 de la Confesión de Westminster dice: este pacto fue administrado en diferentes formas, esta es la confesión presbiteriana, en el tiempo de la ley y en el tiempo del evangelio. Ahora, ¿quiénes creen que el antiguo pacto y el nuevo pacto difieren en sustancia y no en forma? ¿Quién? Bueno,
Los bautistas reformados creen que difieren en sustancia, y eso lo dice todo. ¿Por qué lo dice todo? ¿Recuerdan lo que yo les expliqué en la primera clase? Cuando les di la palabrita sustancia. ¿Qué quise decir cuando les di la palabra sustancia? ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la sustancia de un pacto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del material. Estamos hablando del material y de su forma final. Material y forma final. De eso estamos hablando. Entonces, la posición bautista reformada cree que el antiguo pacto y el nuevo pacto difieren en su sustancia. El nuevo pacto es el pacto de gracia. Es un pacto de gracia superior al antiguo pacto. Superior. Dice la Confesión de Londres en el capítulo 7, párrafo 3. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa, ya lo sabemos, y luego mediante pasos adicionales, y esto último es clave, hasta completarse su plena revelación en el nuevo pacto. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de explicar en qué consiste esa plena revelación o ese establecimiento del pacto de gracia en el nuevo pacto. O sea, esa es la idea que vamos a tratar a continuación. Quiero citar a John Owen. John Owen dice lo siguiente: el pacto de gracia carecía, escucha esto, de su solemne confirmación y establecimiento. El pacto de gracia carecía de su solemne confirmación y establecimiento, ya que le hacía falta la sangre del único sacrificio perfecto. Lo que quiere decir John Owen es que antes de que Cristo fuese sacrificado en la cruz y derramara su sangre, el pacto de gracia no podía ser confirmado o establecido. Se establecía y se confirmaba a través de la sangre de Cristo. Bueno, y es la posición de John Owen, que por cierto, John Owen bautizaba niños. Parece extraño, ¿verdad? Claro, parece extraño. No debería asumir este tipo de posiciones, pero nos muestra que la teología pactual de John Owen ha tenido un desarrollo también. Ha venido desarrollándose después de la Confesión de Westminster. ¿Sí? Como dirían algunos, quizá John Owen, si hubiese vivido un poquitico más, se hubiese alineado mucho más con la posición bautista. Es probable, pero murió. Así que nos quedamos sin saberlo. Pero su posición en cuanto al pacto se parece mucho, se acerca mucho a la posición de los bautistas particulares y reformados. Mire lo que dice Owen. Antes de que esto se hiciera en la muerte de Cristo, no tenía la naturaleza formal de un pacto o testamento como prueba el escritor a los Hebreos. Ahora vaya conmigo a Hebreos, capítulo 9, versículo 15, por favor. La pregunta que estamos tratando es el establecimiento del pacto de gracia en el nuevo pacto. Eso es lo que estamos tratando en este momento. Owen nos está ayudando a entender esto. Owen dice no puede haber establecimiento o confirmación si no hay sangre. O sea, es necesaria la sangre del sacrificio supremo para confirmar y establecer el nuevo pacto. O sea, se requiere sangre, dice Owen. Ahora, mire lo que dice el autor a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, ¿qué? Muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo se recibe la promesa de la herencia eterna? ¿A través de qué? De la intervención de la muerte para la remisión de las transgresiones. O sea, la manera de recibir la promesa de la herencia eterna era a través del sacrificio de Cristo. O sea, Jesucristo tenía que morir, tenía que ser sacrificado. Versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Literalmente, pacto. Pacto. Es decir, era necesaria la muerte de Cristo para confirmar el pacto. Sin la muerte de Cristo no es posible la confirmación del pacto. La palabra técnica es el establecimiento del pacto. No es posible sin que intervenga muerte del testador, en este caso Cristo. O sea que la muerte de Cristo es la que confirma o establece el nuevo pacto. Porque el testamento con la muerte, ¿qué dice? Se confirma. El testamento, puede cambiar esa palabra testamento, ¿por qué? Pacto, la palabra pacto, porque el pacto con la muerte se confirma con la muerte, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Se dan cuenta cómo la muerte de Cristo era absolutamente necesaria para confirmar el nuevo pacto? Cristo debía morir, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de ¿quiénes? De los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha demandado. En otras palabras, en el antiguo pacto también se requirió un derramamiento de sangre. Y lo que está haciendo Moisés es una comparación entre la sangre que era derramada en el antiguo pacto y la sangre que fue derramada ahora en Cristo para confirmar el nuevo pacto. 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pregunta: ¿cómo alcanzaron perdón de pecados los antiguos? ¿Cómo encontraron el perdón de Dios los antiguos? ¿Cómo? ¿Cómo obtuvieron el perdón de Dios los antiguos? Por medio de la fe. ¿En qué? En el Redentor. Pero ¿qué equivalía a tener fe en el Redentor? Un sacrificio futuro. ¿Entienden el punto? Si Cristo viene y no muere y no derrama su sangre, ¿qué hubiese pasado con todos los antiguos que creyeron la promesa? No hubiese pasado nada. Entonces lo que está haciendo Dios de manera retroactiva, es cargar sobre los antiguos las bendiciones del sacrificio futuro de manera retroactiva. Eso es lo que está ocurriendo. Porque si no hay un sacrificio y no hay derramamiento de sangre, ni los antiguos ni nosotros hubiésemos sido perdonados por Dios. No hubiese ocurrido tal perdón. Por eso nuevamente el esquema que hice de que nos encontramos en la cruz, y por eso el dibujito de la cruz es tan importante, porque el dibujito de la cruz representa la muerte de Cristo. 23. Fue pues necesario, escuche esto, que las figuras, esa palabra es importante, figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Figuras,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Para el autor a los Hebreos, todos esos rituales y todas esas ceremonias eran figuras de realidades espirituales y celestiales mucho más grandes, superiores, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que el mismo autor a los Hebreos comprende que todas las ceremonias del antiguo pacto simplemente eran figuras de aquel que habría de venir. La muerte de Cristo es clave para entender la confirmación y el establecimiento del nuevo pacto. ¿Recuerdan eso? Porque donde no hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador. Muerte del testador. Y ese es Cristo. Es Cristo. Porque el testamento, cambia la palabra testamento, el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido si no se confirma de esa manera. No es válido si no se confirma de esa manera. Es por eso que los bautistas reformados son muy cuidadosos cuando hablan del pacto de gracia, porque ese pacto de gracia fue confirmado y establecido formalmente en el nuevo pacto, porque fue en el nuevo pacto donde Cristo derramó su sangre. Es por eso que es cuidadoso el tema. Y es por eso que los bautistas reformados no dicen que el pacto de gracia se estableció en Génesis 3:15. ¿Qué pasó en Génesis 3:15? Se prometió. Eso es importante. Se prometió, pero no se estableció, porque no hubo tal derramamiento de sangre. Por eso creemos que a través de todos los pactos se reveló, pero no se estableció, porque no había derramamiento de sangre. ¿Cuándo se confirma y se establece? Cuando Cristo derrama su sangre. Ahí se confirma y se establece ese pacto de gracia en la realización histórica, el nuevo pacto en sí. Así que el pacto de gracia revelado plenamente establecido en el nuevo pacto. Recuerden esto, antes de la llegada del nuevo pacto, el pacto de gracia estaba simplemente en la etapa de la promesa. Simplemente era la etapa de la promesa. Recuerden, ajenos a los pactos de la promesa. Así que si estamos hablando de una promesa, esto implica que todavía no se había cumplido y no estaba todavía en la forma de un testamento o en la forma de un pacto. Estas son las palabras de Pascal de Nat. Así que, ¿recuerdan la ilustración? El pacto de gracia fue prometido, luego revelado y finalmente establecido. ¿Cuándo ocurrió lo prometido? Génesis 3:15. ¿Cuándo empieza a ocurrir lo revelado? A través de los pasos adicionales o pactos particulares. Vamos a poner pasos adicionales. ¿Hasta cuándo? Hasta que es establecido. ¿Dónde? En el nuevo pacto. A través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo. Entonces, todo esto que llamamos revelación, promesa revelada,
revelación progresiva o pasos adicionales son sombra. Esto es sombra. Esto es sombra de lo que había de venir. ¿Dónde está la sustancia? Acá, en el nuevo pacto. Ahí está la sustancia. Todo lo demás es sombra de lo que ha de venir. Figuras de lo que ha de venir. Entonces la pregunta es, obviamente, a la luz de esto, los pactos antes del nuevo pacto no son iguales al nuevo pacto. Son pactos distintos. Son pactos distintos. Estos pactos que están aquí, estos pasos adicionales, no son iguales al nuevo pacto. El nuevo pacto es sustancialmente superior. Mira lo que dice Jeremías 31:31. Ya lo leímos, pero volvamos a él. Jeremías 31:31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, yo quiero en este punto poderles explicar algo que a mí me parece muy importante para seguir entendiendo esto de lo que estamos hablando. Voy a explicarles algo que yo creo que es muy importante para nosotros. El reino de Dios es uno solo. El reino de Dios es uno solo. Pero ese reino de Dios tiene diferentes etapas. Algunos le llaman a la primera etapa reino primitivo, otros le llaman reino de creación. A esta primera etapa. Reino de creación o reino primitivo. Y esa primera etapa, conocida como reino de creación o reino primitivo, circunscribe un lugar donde la presencia especial de Dios estaría y el pueblo de Dios habitaría. Pregunta: cuando Dios creó al hombre, Adán, ¿quién es el pueblo de Dios en el huerto del Edén? ¿Quién es el pueblo de Dios? Adán. ¿Cuál es el lugar de Dios? El huerto donde Dios puso al hombre. Y ellos estarían sometidos bajo el gobierno de Dios. Ahora, esos elementos son importantes. ¿Por qué? Porque Goldsworthy define pacto como ¿qué? Define reino, como ¿qué? ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar de Dios donde habita el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Es el lugar de Dios donde habita el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Mire la palabra lugar, pueblo y gobierno. Con esas tres palabras yo puedo comprender más o menos lo que es un reino. Un reino tiene esos tres elementos: un lugar, un pueblo o unas personas y el gobierno de Dios. Esos tres elementos constituyen un reino. Cuando nosotros hablamos de reino primitivo o reino de creación, pues debemos ir a Génesis, capítulo 2, y recordar cuál es el lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? El huerto. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Adán y su mujer, bajo el gobierno de Dios. Ahora, ese reino de creación o reino primitivo de Génesis 2, ¿cómo se administra? ¿Cómo Dios administra ese reino? A través de un pacto.
Ese es el pacto de obras. Ese reino es administrado por medio del pacto de obras. El Señor, condescendiente al hombre, se acerca para tener comunión con él a través de un pacto de obras. ¿Dónde? En el huerto, que era el lugar. ¿Con quién? Con Adán y con su mujer, por supuesto. ¿Bajo qué? Bajo su gobierno, bajo el gobierno del Dios que establece el pacto. Pero una vez los hombres cayeron en pecado, fueron despojados, fueron expulsados del huerto del Edén. Pregunta, entonces ahora, ¿cuál es el lugar de Dios? Después de que el hombre cae en pecado, ¿cuál es el lugar de Dios? Donde habita el pueblo de Dios bajo su gobierno. ¿Cuál es el lugar de Dios? La tierra. Ya no es un lugar particular llamado el huerto, sino que ahora el lugar de Dios es toda la tierra, donde su pueblo, aquellos que decidían creer la promesa, estarían bajo su gobierno y experimentarían su presencia especial. Ahora, ¿cómo el Señor administra ese reino cuando el hombre es expulsado del huerto? Lo hace a través del pacto de Noé. Con el pacto noético, el Señor administra su reino de creación una vez el hombre fue expulsado de Edén. Es de esa manera que el Señor, a través del pacto con Noé, preserva la tierra. Decide preservar la tierra. ¿Y cuál es la intención del Señor en preservar la tierra? Que su pueblo, aquellos que creen su promesa, se expandan por toda la tierra. Crezcan, se multipliquen por toda la tierra bajo el gobierno de Dios. Si Dios decide destruir la tierra, pues no habría tal cosa. Es más, ¿dónde nacería el Redentor? En la tierra. La tierra tenía que ser preservada para que la simiente de la mujer pudiese nacer y redimir. Si la tierra no hubiese sido preservada, no hubiese nacido el Redentor, por ejemplo, por ende no hubiese existido la redención. O sea que el pacto con Noé es un pacto que preserva la creación. Y preserva la creación para que la simiente de la mujer nazca y cumpla su comisión. Preserva la creación para que todos aquellos que creen la promesa puedan habitar y extenderse por toda la tierra. O sea que el pacto de obras y el pacto con Noé administran esa primera etapa del reino de Dios, que es una etapa primitiva, es una etapa de creación donde Dios trata con todos los hombres, pacto de obras, y Dios trata con todas las criaturas, pacto con Noé. Es un reino de creación. Pero cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 12, nos damos cuenta que el Señor le promete a Abraham un pueblo. ¿Notan? En el reino de creación, el Señor se está dirigiendo a todos. Con el pacto de obras, todos los hombres. Con el pacto con Noé, toda la creación. Pero cuando llega Abraham, el Señor le promete a Abraham un pueblo. Y parte de esa promesa es que sería un pueblo físico. Un pueblo físico que sería descendiente de Isaac. Isaac tendría por hijo a Jacob y de Jacob vendría lo que nosotros llamamos reino nacional ¿de qué? De Israel. O sea que ahorita el Señor trata con un hombre y con ese hombre va a tratar una nación en particular. De ahí que los teólogos llaman a esa segunda etapa del reino, reino nacional. Reino nacional. Ahora el Señor trata de una manera especial con un pueblo. Y yo le pregunto a usted, si reino es el lugar de Dios, donde habita el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios,
Entonces, ¿cuál es el lugar de Dios en el reino nacional? ¿Cuál es el lugar de Dios en el reino nacional? ¿Cuál? Canaán. Canaán es el lugar de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Bajo el gobierno de Dios. La presencia especial de Dios estaría en Canaán. Y si yo le hago a usted una pregunta, ¿cuáles son los pactos que logran administrar el reino nacional de Dios? ¿Cuáles son los pactos que lo administran? En los cuales Dios se comunica con ese reino. ¿Cuáles son los pactos? Abraham, Moisés y David. Esos son. Pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David. Miren el punto acá. El reino nacional trata con el pueblo de Israel y es administrado con un pacto abrahámico, un pacto mosaico, un pacto davídico. Estos pactos administran el reino nacional. Es un reino físico. Es un reino físico. Las personas que fueron salvas en los tiempos de Noé fueron salvas por fe en la promesa. Las personas que fueron salvas en la etapa del reino nacional fueron salvas por fe en la promesa. Ninguno fue salvo en el reino nacional por obras. Todos fueron salvos por fe en la promesa. Pero ¿cuál es el asunto importante aquí? El asunto importante aquí es que sí hay un pueblo físico, Israel, que ocupa un lugar particular, Canaán, y que debe estar sujeto al gobierno de Dios. Es un pueblo físico, es un pueblo nacional. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que Jesucristo vino a inaugurar otra etapa del reino de Dios. ¿Y cómo se llama esa etapa? Reino de Cristo o reino espiritual. Esa etapa. Ahora, si usted se desconectó, se me va a perder aquí. Miren esto. Cuando Jesucristo vino por primera vez, Él vino a inaugurar su reino, el reino de verdadero Dios, verdadero hombre. El reino de Jesucristo como verdadero hombre, como mediador. Él vino a inaugurar su reino. Ahora, cuando Él viene a inaugurar su reino, empieza a enseñar cosas que las personas o la comunidad judía de su tiempo no entendían. ¿Por qué? Porque su mente estaba bajo el reino nacional. Juan el Bautista manda a preguntar por Jesús para confirmar si es aquel que esperaban. ¿Por qué? ¿Por qué manda a preguntar por Jesús? ¿Qué era lo que lo inquietaba a Juan el Bautista? ¿Qué esperaba él? Probablemente un Mesías que viniera a través de la espada a establecer un reino físico. Juan el Bautista quizá esperaba la liberación del reino nacional. Eso era lo que él esperaba. Los judíos esperaban eso, que el Mesías libertara al reino nacional de la opresión de Roma. Pero resulta que Jesucristo vino a inaugurar otra etapa del reino. Y el reino que vino a inaugurar Jesucristo es un reino espiritual. Por eso Juan el Bautista y los discípulos se encontraban en una etapa de transición entre el reino nacional y el reino de Cristo. Por eso tenían tantas preguntas, porque no podían entender cómo este reino es espiritual y no es un reino nacional.
Y por eso cuando el Señor interactuaba con personas no israelitas, se sorprendían. Pero, Señor, ¿no se supone que tu labor como Mesías es redimir a nuestra nación, reino nacional? Pero resulta que el reino que Cristo vino a inaugurar es un reino multiétnico. Multiétnico. ¿Quiénes hacían parte o harían parte de su reino espiritual? Judíos y no judíos. Multiétnico. Es un reino espiritual. Es un reino que trasciende toda cultura. No está sujeto a una cultura transcultural. Trasciende toda cultura. Eso los judíos de su época no lo entendieron. Y le voy a decir una cosa, y hay reformados que tampoco lo entienden. Porque ¿sabía usted que hay reformados que esperan aplicar elementos libertarios del reino nacional hoy? Eso se conoce como teonomismo, teonomía o reconstruccionismo. Pero mi pregunta es, ¿la naturaleza del reino de Cristo es espiritual o nacional? Es espiritual, no es nacional, es espiritual. Que lo espiritual impacte la sociedad, nadie niega eso. Que lo espiritual sea luz, nadie niega eso. Pero traer la naturaleza del reino nacional de Israel a la iglesia del reino de Cristo, que es un reino espiritual, mis hermanos, lamento decirles que es un error teológico. Es un error teológico. No estamos en esta etapa del reino, ya no estamos ahí. Estamos en el reino espiritual de Cristo, donde las grandes batallas se lidian espiritualmente. Ahora, yo no le estoy diciendo con esto que la iglesia no pueda hacer una protesta pacífica. La iglesia puede hacer una protesta pacífica y nada más. Y nada más. De ahí no puede pasar, porque el reino de Cristo es espiritual. No tenemos la misión de establecer un reino nacional ahora en nuestro país. No. Nuestro reino no es un reino nacional, nuestro reino es un reino espiritual. Y avanzamos con las armas espirituales. Así que entender que ahora estamos en el reino espiritual de Cristo nos ayuda a comprender un poco más las diferencias del antiguo pacto con el nuevo pacto. Porque miren, el antiguo pacto administraba el reino nacional. Pero ahora estamos en un reino espiritual administrado por un mejor pacto. ¿Y cuál es el pacto que administra el reino espiritual de Cristo? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Si lo entendemos así, entonces podemos decir que lo que era físico aquí no necesariamente tiene que ser físico aquí. Es decir, si la circuncisión aquí era una señal externa para ser parte del reino nacional, no necesariamente aquí se requiere una señal externa para ser parte del pacto, porque estamos en un reino espiritual. Entonces no es necesario transferir señales físicas externas al nuevo pacto para inclusión. No es necesario. La circuncisión debe ser circuncisión de corazón. De corazón. Entonces, aquí claramente
Hay una diferencia que vamos a marcarla así, una línea. Y esta línea entre el reino de Cristo, espiritual de Cristo, y el nuevo pacto que lo administra, y el reino nacional y el antiguo pacto, hace que este reino y este pacto sea superior a este. Y esta línea no es otra cosa que discontinuidad. Discontinuidad. Bien. Hay continuidad por la promesa, es la misma promesa, pero hay discontinuidad porque el reino de Cristo y el nuevo pacto es diferente al reino nacional y al antiguo pacto. Son completamente distintos. Bien, simplificando esta sesión para salir al break, voy a decir lo siguiente. Es por esta razón que cuando tratamos de resumir la teología pactual, tanto presbiteriana o bautista, con otro sistema teológico como el dispensacionalismo, tenemos esto. Miren lo que tenemos. Tenemos en que la teología pactual presbiteriana tiene un elemento de continuidad en todo el sentido. Por otro lado, cuando estudiamos el dispensacionalismo, tiene el elemento de discontinuidad. Y cuando estudiamos la posición bautista reformada, tiene ambos, continuidad y discontinuidad. Tiene ambos. Así que si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia técnica? ¿Cuál es la diferencia técnica entre la posición, entre la teología pactual presbiteriana y la teología pactual bautista? En que la posición o la teología pactual presbiteriana presenta continuidad y la posición bautista presenta continuidad y discontinuidad. Y si yo le hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la teología pactual bautista y el dispensacionalismo? ¿Qué me van a decir ustedes? El dispensacionalismo presenta discontinuidad y la posición bautista, continuidad y discontinuidad. Las dos cosas, las dos cosas. Ya usted sabe qué pasa si no tiene discontinuidad. Si no tiene discontinuidad, el nuevo pacto es igual al antiguo. Pero si tiene discontinuidad, el nuevo pacto es diferente, sustancialmente al antiguo. ¿Y qué pasa si tiene solo discontinuidad? Caeríamos en un dispensacionalismo, donde todas las dispensaciones o los planes de Dios están separados, difieren entre sí. O sea que esto simplifica o resume la posición bautista reformada en comparación con la posición presbiteriana o la posición dispensacionalista. Si usted se queda con eso y logra más o menos explicarlo, bueno, yo creo que estaría muy bien. Tomémonos el break y luego regresamos entonces para la siguiente sesión. Yo le invito a abrir Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3.
¿Recuerdan las tres palabras que definen reino? ¿Cuáles son las tres palabras que definen reino? Pueblo, lugar y gobierno. Son las tres palabras. Pueblo, lugar y gobierno. ¿Sí? Podríamos decir que son características que definen lo que es un reino. ¿Sí? Hablamos de reino cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de reino cuando hablamos del lugar de Dios, hablamos de reino cuando hablamos del gobierno de Dios. Muy bien. Romanos capítulo 3. Ahora, yo quiero que pensemos en este texto. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, hablando de Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Ahora subraye lo que viene a continuación. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí subrayó eso? Otra vez. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es bueno tener eso subrayado aparte. Con la mira de manifestar, subraya lo que sigue, en este tiempo, dice Pablo, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hubo un tiempo de la paciencia de Dios, en el cual pasa por alto los pecados pasados. ¿Hasta cuándo? Versículo 26. Hasta que manifestó su muerte, su sangre, Él mismo, la persona, la obra de Cristo fue manifestada. El texto dice su justicia. ¿Cuándo? En este tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Cristo, en este tiempo. Pregunta, ¿por qué pasó por alto con paciencia los pecados pasados? ¿Por qué? Exactamente, porque todavía la obra expiatoria de Cristo no había sido realizada. Por eso pasó por alto los pecados. Todavía la obra de Cristo en la cruz no se había llevado a cabo. La pregunta es, si los pactos del Antiguo Testamento tienen la misma sustancia del Nuevo Pacto, entonces, ¿por qué Pablo dice que los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento fueron pasados por alto? ¿Entienden el punto? Ellos tuvieron que esperar, es decir, esperar la obra de aquel que había de venir. Si los pactos antiguos tuvieran la misma sustancia del nuevo pacto, entonces se supondría que esos pecados no se hubiesen pasado. Es decir, el Señor no hubiese tenido necesidad de tener ningún tipo de paciencia. Pero la razón por la cual tiene que tenerle paciencia a esos pecados y pasar por alto es esperando que la obra de Cristo en la cruz se llevara a cabo. Lo cual quiere decir, lo cual implicaría entonces que si habría que esperar, entonces la sangre de Cristo era absolutamente necesaria para la confirmación y el establecimiento de un mejor pacto que garantizaba el perdón de esos pecados pasados. Y ahí que cuando se habla de que el pacto de gracia fue establecido en el antiguo pacto, pues mire todas las implicaciones que tiene. Decir que el pacto de gracia fue establecido
o en Génesis 3:15, o decir que fue establecido con el pacto abrahámico, pues se tendrían que considerar todas estas implicaciones. Así que ese texto me llama a mí la atención. Y le quiero dar otro texto también para reflexionar. Vamos a Hebreos. Ya creo que lo leímos, pero voy a hacer un énfasis en un punto del versículo. Génesis 9. No sé si usted lo vio. Hebreos 9. No sé si usted lo vio ahora que yo lo leí. Miren esto, Hebreos 9, versículo 18 al 19. Léalo con atención. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros. ¿Escuchó eso? Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Ahora, a través de esa sangre, dice el autor a los hebreos, el primer pacto fue ¿qué? Instituido. Es lo que está ocurriendo. El antiguo pacto fue instituido formalmente a través de la sangre de estos sacrificios. La comparación es ¿cuál? Que el nuevo pacto será instituido, establecido a través de la sangre ¿de quién? De Cristo. Mi pregunta es, ¿quieren otra evidencia bíblica para concluir que el pacto de gracia fue establecido en el nuevo pacto? Es decir, fue instituido formalmente en el nuevo pacto. Si se requería sangre para que el antiguo pacto fuera instituido, se requería sangre para que el nuevo pacto fuese instituido. Pero esta sangre, la sangre de Cristo, es superior a la sangre de los becerros y de los machos cabríos. El sacrificio de Cristo es superior al sacrificio de los becerros y de los machos cabríos. El altar donde muere Cristo es la cruz, y es el altar más grande, superior al altar donde se hacían los sacrificios de los becerros y de los machos cabríos. De la manera como este pacto fue instituido, bueno, con una sangre superior o mejor, el nuevo pacto fue instituido. La pregunta es, ¿cómo pueden dos pactos con fundamentos tan diferentes tener la misma sustancia salvadora? ¿Cómo pueden? La respuesta es, no se puede. No pueden tener la misma sustancia salvadora. Así que el texto es muy claro. Dice Pascal de Nat, no es el objetivo del autor de la epístola a los hebreos el demostrar que el antiguo pacto no era más, escuche lo que dice, que una sombra de lo que había de venir, un pacto tipológico, temporal, terrenal, y que la realidad había de encontrarse en el nuevo pacto en Jesucristo. ¿No es eso lo que el autor a los hebreos está queriendo comunicar? El antiguo pacto era un pacto terrenal, era un pacto tipológico, era un pacto temporal. Y Nehemiah Cox dice, pero la verdad es que a pesar de la relación que el antiguo pacto tiene con el pacto de gracia, sigue siendo distinto de este. Completamente distinto de este. Ahora, en este punto hay un tema que no podemos pasar por alto. Y es el lugar que ocupa el pacto mosaico en todo esto. No sé si ustedes a lo largo de la explicación analizaron eso o lo pasaron por alto. El pacto mosaico. ¿Recuerdan el pacto que Dios hace con Moisés a través de la ley en el monte Sinaí? La pregunta es si el pacto mosaico, o también se le llama pacto sinaítico, es un pacto de gracia o es un pacto de obras.
Esa es la pregunta. Tiene lugar aquí. ¿Qué piensa usted? ¿Es un pacto de gracia o es un pacto de obras? El pacto mosaico. Ahora, si usted dice que es un pacto de obras, ¿cómo lo sabe? ¿Se acuerdan los elementos que constituyen un pacto? Material. ¿Cuál es el material del pacto mosaico? ¿Una promesa o una ley? Una ley. ¿Qué se espera del pueblo de Israel? Obediencia. ¿Y sobre quién recae la sanción si no obedece? Sobre el pueblo de Israel. Claramente el pacto mosaico es un pacto de obras. Es un pacto de obras, el pacto mosaico. Ahora, el punto aquí es que reconocemos que aún en el establecimiento del pacto de obras con Moisés, hay una expresión de gracia. Reconocemos que Dios expresa su gracia y su bondad al establecer este pacto con el pueblo de Israel. ¿O recuerdan lo que dice Pablo acerca de la ley? ¿Han leído Romanos capítulo 7? Mira lo que dice Pablo respecto a la ley. Romanos capítulo 7. Versículo 12. Mira lo que dice este texto. De manera que la ley a la verdad es que santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que la expresión de la santidad y de la bondad de Dios se hizo a través de la ley. Y cuando Dios establece el pacto mosaico, es una expresión de su bondad, decirle al pueblo de Israel por dónde debían andar, qué camino escoger. Era el camino de la bendición y es una expresión de su bondad. Ninguno de nosotros duda eso. Es decir, yo creo que no podríamos dudar de esa acción de Dios. Sin embargo, eso significa que el pacto mosaico en su esencia, en su sustancia, es un pacto de gracia. No. La sustancia del pacto mosaico, ¿cuál es? Es un pacto de obras. A pesar de que es una expresión de la bondad de Dios para con el pueblo de Israel, sin embargo, en su esencia, en su naturaleza, en su sustancia, es un pacto de obras. Ahora, aquí tengo que aclarar algo. No es el pacto de obras, es un pacto de obras. Un pacto de obras. ¿Y por qué no puedo decir que es el pacto de obras? Porque el pacto mosaico tiene mandamientos positivos que son añadidos estrictamente a ese pacto. Mandamientos positivos que no le fueron dados a Adán en el huerto del Edén. O sea que no es el pacto de obras, sino que es un pacto de obras. Y este punto es importante. Y es importante comprenderlo porque entonces si el pacto mosaico en su naturaleza y en su sustancia es un pacto de obras, es completamente distinto al nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es un pacto de gracia. Para nosotros, por supuesto. Es completamente distinto en su esencia y en su sustancia. Alguien puede decir, pastor, pero es que el pacto mosaico tenía como propósito dirigir al pueblo a buscar un redentor. ¿No se supone entonces que eso es gracia? Bueno, ninguno de nosotros niega que los propósitos del pacto de mosaico estaban relacionados con la gracia de Dios. Eso no lo vamos a negar. Pero lo que no vamos a aceptar es que la sustancia misma del pacto mosaico en sus elementos constitutivos sean un pacto de gracia. Eso no lo vamos a aceptar. Si hay bondad en el pacto mosaico, sí podemos decir que el pacto mosaico tenía ciertos propósitos que instruían al pueblo a buscar a ese redentor. Claro que sí, pero finalmente si no haces esto, morirás. Así de sencillo.
si tú no obedeces aquí, si no obedeces esto, morirás. Mantenía la sanción. El pacto mosaico sostiene la sanción en contra del hombre que no obedece. Entonces, si el pacto mosaico es un pacto de obras, sustancialmente es diferente al nuevo pacto. Sustancialmente es diferente al nuevo pacto. La confesión de fe en el capítulo 8, párrafo 6 dice: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación. Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo. En las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy claro, ¿verdad? Creo que está muy claro. Y eso está en la Confesión de Londres de 1689, capítulo 8, párrafo 6. Está muy claro. Así que, queridos estudiantes, Jesucristo no fue el mediador del antiguo pacto. Jesucristo no fue mediador del antiguo pacto. Jesucristo es mediador de un mejor pacto, no del antiguo. Así que el nuevo pacto tiene una cabeza federal superior a la cabeza federal del antiguo pacto. Por ende, tiene una membresía exclusiva que la membresía que tenía el antiguo pacto y tiene un mejor mediador que el mediador del antiguo pacto. Y ese mediador es el mismo Cristo. ¿Dudan ustedes de la superioridad del nuevo pacto? Es superior, es superior. Así que nosotros no podemos depender de señales externas para confirmar que una persona está dentro del nuevo pacto o hace parte del nuevo pacto. No, no podemos depender. Ahora, sí hay señales dentro del nuevo pacto, pero no son señales de inclusión, ¿no? Son señales que nos recuerdan cómo fuimos incluidos por gracia. ¿Entienden el punto? Yo me bautizo. ¿Y por qué me bautizo? Me bautizo para dar un testimonio público de lo que Él hizo por mí. ¿Notan cómo el bautismo se convierte en una señal del nuevo pacto de que ya fui incluido, no que voy a ser incluido? O sea, yo me bautizo porque tengo plena seguridad de que ya fui incluido en el nuevo pacto. ¿Y qué tal la cena del Señor? Cuando celebramos la cena del Señor, recordamos lo que Cristo hizo por mí y de la manera como por gracia yo hago parte del nuevo pacto. Por eso participo de la cena con aquellos que hacen parte del nuevo pacto juntamente conmigo. Pero notan, son señales que lo que me hacen es recordar que ya fui incluido. Mas no son señales que me sirvan como mérito para ser incluido. Y yo creo que esa es una diferencia bien importante. Ahora, yo quiero tocar aquí un tema que puede ser sensible a los padres. Alguien decía, bueno, pastor, pero si tú estás seguro de que tu hijo no es cristiano, o dudas de que tu hijo sea cristiano, entonces ¿por qué le enseñas a orar? ¿A quién le va a orar ese niño si es un pobre pecador mundano? Incrédulo. ¿Para qué le enseñas a orar? Por lo menos me decía el hermano, que era de una posición paidobautista,
Me decía, por lo menos nosotros al bautizar al niño, bueno, consideramos que puede ser un cristiano hasta que se demuestre lo contrario. ¿Entienden el punto? Entonces le enseñamos a orar y lo tratamos como un cristiano desde pequeñito hasta que se demuestre lo contrario. Ahora el asunto es que yo creo que eso no nos debe atemorizar, ese tipo de argumentos, o nos deben desanimar como padres bautistas. Yo entiendo que como bautistas asumimos la idea de que nuestros hijos fueron concebidos en pecado, nacieron en pecado y que no necesitan de ninguna señal externa para ser incluidos en el nuevo pacto, sino que su inclusión es sobrenatural y espiritual, es cuando Dios quiera. Eso lo entendemos, ¿verdad? Y le decimos al niño que es un pecador y que necesita arrepentimiento. Eso también yo creo que lo entendemos, ¿verdad? Pero muy en el fondo, y esta es una palabra para los padres, creo que pensar que nuestros hijos pueden ser cristianos de niños, yo creo que no es un pensamiento antibíblico o un pensamiento mundano o un pensamiento que inmediatamente nos haga o nos identifique con una posición paido-bautista. O sea, yo creo que el Señor salva niños. Yo creo que lo hace, pero solo que como padre no tengo la plena seguridad. Recuerde que el Señor me manda a juzgar los frutos, no el corazón. El que conoce el corazón de sus hijos es Dios. Sí, estoy hablando a los que son padres cristianos y que los niños han venido creciendo en la iglesia. El que conoce el corazón de ellos es Dios. Pero como usted juzga por el fruto, y quizá cuando usted evalúa a su hijo dice, no pareciera, no se ha enfrentado al mundo, no ha tenido muchas tentaciones, no ha tenido pruebas. Entonces usted no tiene seguridad para juzgar el fruto. Y como usted no tiene seguridad para juzgar el fruto, yo considero que es legítimo que no se apresure a bautizarlo. Es legítimo. Es que mi hijo tiene 12, 11 años. Es legítimo que usted como padre de familia diga, no, espera un poco más. Espera un poco más, espera un poco más. Es legítimo. Porque ¿qué está esperando el padre de familia? Ver frutos. Y a medida que crecen, ellos van cambiando y van trayendo más desafíos. Y el padre lucha, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero él ora conmigo, hace el devocional, pero tal cosa. Y hay un pero siempre, pero tal cosa. Bueno, es legítimo eso es normal. Esa tensión va ligada al corazón de los padres y a la relación de padres con los hijos. Ahora, si alguien aquí piensa que su hijo es cristiano de niño porque tiene un buen comportamiento, porque es un niño dócil, bueno, hermano, créalo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Yo a usted no le voy a cuestionar eso, si usted lo cree, créalo hasta que se demuestre lo contrario. Y entonces, ¿por qué no lo bautizas? Porque hay tensión, hay inseguridad, hay tensión. Y como no hay esa seguridad aún, es legítimo esperar. ¿Entienden lo que estoy queriendo plantear? O sea, una cosa no nos puede llevar a la otra. Si mis hijos crecen en la iglesia, no necesariamente tengo que apresurarlos para que se bauticen. No necesariamente, yo puedo hacerlos esperar un poco más de tiempo, hasta que él y yo como padre podamos tener un poco más de seguridad de su fe. Eso es legítimo. Pero que el joven pudo haber sido salvo de niño, claro que sí. ¿A los 8 años pudo haber sido salvo? Claro. ¿A los 10 años pudo haber sido salvo? Por supuesto. ¿A los 12 años pudo haber sido salvo? Claro que sí. Pero recuerden eso, nosotros estamos llamados a juzgar por sus frutos.
Ese es el asunto, por sus frutos. Entonces, no tenemos por qué desanimarnos. Y lo digo porque los hermanos paidobautistas en eso tienden a ser, eh, digamos, un tanto, ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra. Pero digamos que ese argumento es un argumento mucho más sentimental que utilizan para finalmente hacer que los padres cedan. Y lo digo porque ha ocurrido. Cuando el sistema teológico no funciona, se meten por ahí. Y entonces hablan con los padres, pero mira a tu hijo, criado en la iglesia, muy seguramente el Señor lo va a convertir. Y por ahí viene la cosa. ¿Sí? O declaraciones como estas, muy seguramente todo aquel que crece en una iglesia cristiana se queda en la iglesia cristiana. ¿Sí? Muy seguramente salvo porque lo vemos en el antiguo pacto y tal, y empieza todo un discurso que es un discurso muy sentimental finalmente. O sea, hace que muchos padres digan verdad. ¿Y por qué yo no hice partícipe a mi hijo de un bautismo para que reciba estas bendiciones? Es muy sentimental. Pero lo que yo les quiero decir es que eso no nos puede desanimar a nosotros. Al contrario, el dudar, el no tener seguridad hace que no estemos cómodos. Hace que como padres no estemos cómodos y tengamos que esforzarnos como si dependiera de nosotros. Como si la salvación dependiera de nosotros, debemos trabajar en pos de nuestros hijos. En pos de nuestros hijos. Como si dependiera de nosotros. Y yo creo que eso no es malo. Yo creo que eso es bueno. Porque la tendencia del padre también es a conformarse, acomodarse. Pues nació en la iglesia, pues va a la iglesia conmigo. ¿Qué más necesita? Pero no, la tarea de los padres es una tarea muy diligente, incesante, continua, perseverante. O sea que yo creo que la posición bautista reformada nos ubica como padres y nos anima es por el contrario a permanecer y a persistir predicándole el Evangelio a nuestros hijos. Así que hermanos, no se desanimen por eso. No se desanimen por eso. Es decir, el Señor está con nosotros y la salvación es del Señor. Un pequeño break porque ya son las 4. Un break, algo más y preguntas o qué tienes pensado hacer. Ok. Adelantemos quizá 15 minuticos, 20 minuticos y damos paso a las preguntas y respuestas directamente. ¿Sí? Y así cumplimos también con el horario de salir a las 5 en punto. Para ir cerrando el curso, mis hermanos, entonces, aquel que habría de venir finalmente llegó. Aquel que habría de venir finalmente llegó. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Aquel que ha sido esperado finalmente llegó. Y no era Abel, no era Set, no era Noé, no era Abraham, no era Sem, no era Isaac, no era Jacob tampoco, no era Judá, no era Moisés, no era David, ninguno de los profetas, ni siquiera Juan el Bautista. ¿Quién es él? El hijo de David, el hijo de Abraham. Jesús es el cumplimiento a las promesas hechas a Abraham y a David. Por eso el Evangelio de Mateo inicia así. Miren conmigo, Mateo 1:1. Mateo 1:1.
Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y cómo inicia? ¿Hijo de quién? Hijo de David. ¿E hijo de quién? Hijo de Abraham. Ahí está la simiente prometida. O como lo dice Marcos, capítulo 1, versículo 2 al 3, como está escrito en Isaías, el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál reino? ¿Cuál reino se acercó? El reino espiritual. El reino espiritual fue el reino que se acercó con Cristo, no el reino nacional. El reino espiritual. Es por eso que cuando usted lee los evangelios y lee la expresión reino de Dios en los evangelios, hay que preguntarse, ¿qué etapa del reino de Dios hablan los evangelistas? ¿De cuál etapa? Del reino espiritual de Cristo. No están hablando del reino nacional, porque el reino nacional, bueno, viene desde la promesa con Abraham, su simiente, el pueblo de Israel, pero el reino espiritual de Cristo fue inaugurado por Cristo mismo. Es otro reino. Por eso el tiempo se ha cumplido y el reino espiritual de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, ¿sabían ustedes que el reino espiritual de Cristo será consumado? ¿Ese reino será consumado? ¿Cuándo? ¿Cuándo será consumado ese reino? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ha leído 1 Corintios 15, por favor? Le quiero mostrar este pasaje. 1 Corintios 15. Versículo 20 en adelante. Mire lo que dice el texto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Bueno, ¿cómo que primicias de los que durmieron es hecho? Bueno, ¿a dónde está apuntando el apóstol Pablo? Cristo resucitó, ¿verdad? Fue el primero en resucitar. ¿Sí? No. Antes de Cristo hubo resurrecciones. ¿O acaso no resucitó Lázaro? ¿No resucitó la hija de Jairo? ¿El hijo de la viuda de Naín? ¿Y en el tiempo de allá de Eliseo no resucitó otro? Entonces, ¿en qué sentido la muerte y resurrección de Cristo se convierte en una primicia? ¿En qué sentido? En que Jesucristo resucitó para no volver a morir. Todos los demás volvieron a morir. El hombre que fue resucitado donde Eliseo volvió a morir. Lázaro volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. Pero Jesucristo resucitó y no volvió a morir. En eso la resurrección de Cristo es mucho más poderosa, más majestuosa que las otras resurrecciones. Es una resurrección más grande. Ahora, mire lo que dice Pablo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por cuanto Cristo resucitó para no volver a morir, nosotros los que hemos creído en Cristo resucitaremos para no volver a morir. Para no volver a morir. De la misma manera, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, resucitó para no volver a morir. Luego los que son de Cristo, los creyentes, resucitarán para no volver a morir. ¿Cuándo? En su venida. Luego el fin. Viene Cristo por segunda vez y se da el fin. ¿Y cuándo será el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuál reino? ¿Cuál reino va a entregar Cristo? El reino espiritual que el Padre le dio, le comisionó. Él va a entregar ese reino. ¿Cuándo lo va a entregar al Padre? Cuando venga
por segunda vez. Él va a entregar ese reino cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. ¿Duda usted de que Cristo está reinando ya? Si estás en el reino espiritual de Cristo, ¿quién es el rey? ¿Y quién continúa su reino? Señálese. Esa es su responsabilidad. ¿Cómo continúa Cristo su reino? A través de su iglesia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Jesucristo inaugura su reino continúa a través de su iglesia, y cuando Él venga por segunda vez será consumado. Él lo entregará al Padre diciéndole: Padre, mira, aquí está todo. Este es todo el reino que he ganado. No se perdió ninguno. Este es el reino. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, todas las cosas. Así que, simplemente haciendo un zoom en el reino espiritual de Cristo, en el reino de Cristo, ese reino de Cristo tiene 3 etapas. Una etapa de inauguración, la primera venida. Aquí sería primera venida. Una etapa de continuación. Y aquí voy a hacer una aplicación hermenéutica y expositiva. La iglesia. Y una etapa de consumación. Su segunda venida. Este es un zoom en el reino espiritual de Cristo. Estamos acercándonos como con una lupa, ¿cierto? Para ver más de cerca. La inauguración, primera venida. Pastores, predicadores. Entonces, cuando usted esté predicando un texto de las Escrituras, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, usted debe hacer una aplicación relacionada con la primera venida de Cristo, con la etapa de la inauguración del reino. ¿Cómo este texto se relaciona con la primera venida de Cristo? Ahí está. Estamos en el reino espiritual de Cristo, ¿verdad? Bueno, mi predicación tiene que evidenciar que estamos en el reino espiritual de Cristo. ¿Y cómo lo evidencio? ¿Qué relación tiene el texto bíblico con la primera venida de Cristo? ¿Cómo se relaciona con la primera venida de Cristo? A eso le llaman fondo cristocéntrico o aplicación cristológica. Por eso los sermones deben ser cristocéntricos. Segundo, ¿qué relación tiene el texto con la iglesia? Etapa de continuación. Si nosotros continuamos el reino espiritual de Cristo, la predicación debe tener una aplicación para la iglesia que me motive a continuar su reino. Eso es una aplicación práctica, implicaciones prácticas, eclesiológicas. A partir del texto, hermanos, entonces debemos hacer esto. Pero usted sabe que hay pastores que suelen regañar mucho. Sí, regañar mucho. Como que mantienen enojados todo el tiempo. Y usted no sabe si el pastor está feliz porque es el día del Señor o el día del Señor lo pone amargado. Uno no sabe. Bueno, si pudiéramos establecer una relación entre el texto y la segunda venida de Cristo, nos daría una aplicación consoladora. Yo puedo exhortar a la iglesia aquí, pero la puedo consolar aquí. Se supone que vamos para allá, ¿no? Esperando que Cristo venga por segunda vez. Entonces, este sermón, ¿cómo me motiva a seguir esperando con paciencia que nuestro Señor venga por nosotros? ¿Notan la influencia que tiene la etapa del reino espiritual de Cristo en nuestras predicaciones?
Si pudiéramos tener en nuestro sermón 3 aplicaciones, una aplicación cristológica para evitar moralismo y legalismo, una aplicación exhortativa para la iglesia y una aplicación consoladora en relación a la segunda venida de Cristo, es una hermenéutica pactual. ¿Saben por qué es una hermenéutica pactual? Porque lo que administra el reino espiritual de Cristo es el nuevo pacto. Todos aquellos que hacemos parte del nuevo pacto debemos reflexionar en la primera venida de Cristo. Por esto nuestros sermones tienen que estar cargados de Cristo. Debemos ser altamente motivados a participar activamente en ese nuevo pacto, extendiendo el reino de Cristo. Y debemos esperar la consumación de este reino en el nuevo pacto, en su segunda venida. Esta es una hermenéutica pactual. Si pusiéramos eso en práctica, siempre que estuviéramos preparando nuestros sermones, yo sé que nos han enseñado una hermenéutica gramático-histórica. Debemos prestar atención a la gramática y debemos prestar atención al contexto histórico. Pero ¿qué tal si a partir de una hermenéutica pactual interpretamos el texto desde un método gramático histórico teológico o redentivo? No es otra cosa que esto, la teología pactual en nuestra exégesis y hermenéutica bíblica. Yo creería que seríamos mucho más bíblicos, mucho más cristocéntricos. Entonces, mire cómo entender estas cosas nos abre mucho más el panorama. Mis hermanos, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ha llegado. Llegó el momento del cumplimiento de lo que el antiguo pacto simplemente señalaba. Todas las promesas del antiguo pacto se cumplen en Cristo. Así que para el Nuevo Testamento, la interpretación del antiguo no es una interpretación literalista, sino cristológica. Nuestra interpretación del Antiguo Testamento tiene que ser cristológica. La venida de Cristo transforma toda la tipología, los simbolismos del Antiguo Testamento en la realidad del Evangelio. De ahí que tener una teología pactual nos hace cristocéntricos. Cristocéntricos. Desde nuestra manera de preparar un sermón, nuestra manera de predicar y por ende nuestra manera de vivir. Debemos ser cristocéntricos. Recuerden, hermanos, y ya con esto vamos cerrando. Jesucristo es la simiente prometida. Él es el cumplimiento de la promesa. ¿Sabe lo que eso significa, verdad? Significa que donde Adán pecó, Cristo triunfó. Y donde Israel cayó y pecó, Cristo triunfó. Jesucristo como verdadero hombre es un segundo y mejor Adán. Y Jesucristo como verdadero judío es el verdadero Israel. ¿Sabe lo que eso significa, verdad? Jesucristo obedeció donde Israel no obedeció. Israel fue probado 40 años, Jesucristo 40 días. Israel fue probado en el desierto, Jesucristo también fue probado en el desierto. Donde Israel cayó, Jesucristo triunfó. Jesucristo es el verdadero Israel. Y si Jesucristo es el verdadero Israel, todos aquellos que están unidos por fe a través de Cristo son el nuevo Israel. ¿Qué es eso sino un pueblo multiétnico y transcultural? Reino espiritual de Cristo. Judíos y no judíos haciendo parte del mismo reino, vinculados al mismo pacto por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Es el nuevo Israel. La iglesia
¿Sí? Es el nuevo Israel. Por eso nosotros no hacemos tal diferencia, hermano, que quizá nos visitas por primera vez entre Israel y la iglesia. Nosotros no hacemos esa distinción. Quizá tú estás preocupado por la nación de Israel. Quizás tú crees que el Señor de alguna manera siempre ha consentido a Israel y todavía lo está consintiendo como si fuese un bebé para Dios. Quizá tú en tu iglesia tienes la bandera de Israel y quizá quieres adoptar cierto lenguaje judío. Querido hermano que nos visitas por primera vez, nosotros no hacemos tal distinción. Nosotros creemos que el Israel nacional fue rechazado por Dios mismo, por su incredulidad. El emperador Tito se acercó a Jerusalén, sitió la ciudad, destruyó el templo y solo quedó el muro occidental, que es el muro de los lamentos hoy. Jesucristo lo anunció en Mateo capítulo 24 que eso ocurriría y ya ocurrió. Así que, querido hermano que estás viniendo por primera vez, te digo, la teología pactual nos ayuda a entender que hay solamente un pueblo, no dos, y que ese pueblo es la iglesia. Todos aquellos que creen en Cristo, sean judíos o no judíos. Un judío, para ser parte del pueblo de Dios, debe creer en Cristo. Si no cree en Cristo, amigo, hermano, ellos irán al infierno. No serán salvos por el hecho de ser judíos. No, la teología pactual no nos lleva a razonar de esa manera. Somos un pueblo. El pueblo de Dios es uno. Jesucristo es el verdadero Israel y nosotros somos el nuevo Israel. Jesucristo es el verdadero reposo. Jesucristo es el verdadero tabernáculo. Jesucristo es el verdadero templo. Jesucristo es el Rey prometido. Jesucristo es todo para nosotros. Todo lo demás es sombra. Todo lo anterior simplemente es sombra de lo que había de venir.